el senador Marino. Gracias, Presidenta. Mire, Presidenta, tratamos hoy el proyecto que envía el Poder Ejecutivo, que tiene media sanción, que la verdad que el título es pomposo, bastante pomposo. Ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral. Algunos otros la simplifican llamándolo reforma política, pero creo que también resulta ampliamente pomposo. Creo que sinceramente el título le queda grande. Yo creo que se trata simplemente de una ley electoral. Y que creo además que la mayoría de los argentinos pensamos lo mismo. Es una ley como hacer un traje a medida de. Creo que esta es la realidad. Y está claro que es electoral y no es política como realmente pretende venderla el Poder Ejecutivo. Y acá podemos puntualizar algo que es grave. Yo creo que nuevamente los argentinos estamos inmersos en la interna del Partido Justicialista. Creo que esto es medular en esta media sanción. Porque este proyecto, esta media sanción, ni siquiera es un proyecto o una idea del Partido Justicialista. Es una idea del kirchnerismo, porque justamente la mayoría del Partido Justicialista, el Partido Justicialista disidente, como le quieran llamar, no está de acuerdo con esto. Entonces, creo que nos quieren imponer una ley que es un traje a medida de. Sinceramente, resulta casi insólito que se sancione una ley que va a regir el funcionamiento de los partidos políticos y que realmente dice que va a fortalecerlos, porque convengamos que el rechazo ha sido unánime. El 70% o de cada 10 argentinos, 7 que no votaron por este gobierno, los que representamos a ese 70% o a esos 7 de cada 10, no estamos de acuerdo. Entonces creo que no es una reforma política verdadera. También es cierto que de algunos sectores del oficialismo y algunos medios de comunicación dicen la Unión Cívica Radical debería apoyar esta iniciativa porque la favorece. Bueno, quienes piensan así saben bastante poco de radicalismo o conocen muy poco la Unión Cívica Radical. La verdad que nuestros principios nos indican que la obligación no es votar una ley que nos beneficie como partido, sino una ley que realmente beneficia a toda la sociedad. Creo que no nos tenemos que ni detener a pensar si nos beneficia o no. Porque demasiado mal le han hecho a la Argentina algunos que han hecho una ley en favor de alguien y en perjuicio de la mayoría. Yo creo que nosotros debemos votar una ley que jerarquice la política, impulsar un proyecto que realmente le aporte crédito a esta actividad, que tengamos un crédito hacia adelante. Mire, Presidenta, si queremos trabajar en reformar la política, creo que son muchas las cosas que podemos hacer. Deberíamos dar pasos absolutamente necesarios para dejar de lado elementos clientelares. Si realmente la asignación por hijo la hiciéramos universal, eliminaríamos ese clientelismo político permanente que existe, que tiene votos cautivos, que creo que no dignifica la pobreza y la verdadera justicia social que deberíamos implementar. Y yo soy un hombre de la Unión Cívica Radical, y voy a morir en la Unión Cívica Radical porque soy un hombre de principio, como seguramente usted morirá siendo justicialista. Y los radicales tenemos algo muy presente. Sabemos que muchos, como muchos peronistas también lo saben, a muchos les interesan los pobres para tenerlos cautivos y para tener votos. Yo quiero decirle que desde la Unión Cívica Radical nos interesan más los votos para terminar con la pobreza, que creo que es lo que tenemos que empezar a hacer en Argentina. Presidenta, reformar y dignificar la política pasa por otro lado. Pasa por devolverle a las provincias lo que le pertenece, federalismo, que realmente puedan ser independientes, que los dineros públicos realmente se redistribuyan, pero como debe ser, no como el Poder Ejecutivo Central quiere. Creo que tenemos que trabajar, legislar, que es nuestra obligación, en favor de un futuro para las provincias. Que se realicen las obras que realmente necesitan las provincias, no que las digiten desde Buenos Aires y que a cambio de eso, lógicamente, legisladores, gobernadores tengan que aplaudir y apoyar lo que les pide el Poder Ejecutivo. Yo creo que provincias sin autonomía financiera no tienen independencia económica y menos independencia política, pero fundamentalmente atenta contra la dignidad de los que vivimos en las provincias y mucho más
Atenta también contra la dignidad de quienes gobiernan provincias y municipios, porque no es el esquema en el que yo pretendo vivir o por el cual estoy sentado en esta banca. Creo que también una buena reforma política sería darle previsibilidad a nuestra economía, potenciar las actividades productivas, que realmente son las que generan trabajo genuino, las que ponen en pie a los pueblos, a los municipios, a las gobernaciones, que pasemos del sistema clientelar o asistencialismo puro al trabajo digno, al que quiere cualquier argentino, ¿no? Criar sus hijos, educarlos, vivir como cualquier hijo de buen vecino. Que no ocurra lo que nos ocurre en la actualidad, que el Poder Ejecutivo se queda con los fondos de los pobres productores agropecuarios, que la mayoría ya están fundidos, ya llegamos tarde con todo lo que vayamos a hacer. Y que además ese propio dinero, en concepto de retenciones, por ejemplo, a las exportaciones, o un impuesto absolutamente distorsivo, como es el impuesto a los débitos y a los créditos, o el impuesto al cheque, como lo conocemos, que realmente pues se constituya en una caja de Pandora, en una caja donde hay funcionarios que mediante compensaciones la redistribuyen, como nos pasó con, bueno, gracias a Dios no está más, Ricardo Jaime en la Secretaría de Transporte, como nos pasa con Moreno. Bueno, hacer todo lo que realmente indicaría la lógica que no se debe hacer. También es cierto que hay otra cosa, mientras los productores agropecuarios están fundidos, que ya no pueden más, hay otras actividades que son muy rentables, los amigos del poder. El juego, tantas veces que se ha hablado del juego en la Argentina. Para darle un dato, mire, el sector del juego, los ingresos crecieron en los últimos años en un 1.630%. O sea que hay gente que le va muy bien en detrimento de otros que le va muy mal. También reformar la política sería darle independencia a otro poder que es fundamental, que es el Poder Judicial. Reformar la política sería realmente modificar la integración del Consejo de la Magistratura. Que los jueces puedan administrar justicia sin pensar que justamente el oficialismo es quien los está controlando, porque es quien tiene la mayoría en el Consejo de la Magistratura. Que también los fiscales puedan investigar enriquecimientos ilícitos, manifestaciones de bienes que son absolutamente mentirosas, y la denuncia de corrupción, y que no se sientan presionados por justamente tener el Poder Ejecutivo mayoría en ese organismo que los controla. También es cierto que en el título de la ley se habla de transparencia. ¿De qué transparencia podemos hablar si justamente todo el proceso queda librado al Poder Ejecutivo Nacional? Estamos, por un lado, que vamos a hablar si estamos dejando la justicia de lado y ponemos todo el armado electoral controlado pura y exclusivamente por el Poder Ejecutivo. ¿De qué transparencia hablamos si justamente la publicidad la limita el gobierno? La publicidad, no nos olvidemos que de acuerdo a este proyecto es por los canales oficiales, que todos sabemos cómo funcionan. Miren lo que yo contaba en la cuestión de privilegio hoy. En La Pampa será monopartido, supongo, si esto se aprueba. Y no solo con los medios públicos, sino que además, después que se votó la nueva ley de radiodifusión, el Poder Ejecutivo sumó otro elemento de poder. A los medios que no son oficiales también los va a tratar de manejar, porque va a tener un otorgamiento en sus manos, otorgar las licencias en forma discrecional. Entonces creo que esto no va en sintonía con lo que votó la gente el 28 de junio. A esto también debemos sumarle la discrecionalidad de la pauta oficial. Si sos amigo tenés pauta, si no lo sos, no. Si hablas bien del gobierno te bonifico, pues yo no digo hablar mal del gobierno, si reflejás la realidad de lo que ocurre en la República, sos un enemigo y no tenés pauta oficial. Y el 28 de junio es cierto que el pueblo habló mediante las urnas, y la respuesta del gobierno fue una convocatoria a un diálogo político, que indudablemente hay muchas cosas que nos preocupan a todos, y por eso la mayoría de los partidos políticos concurrimos a ese diálogo, pensando en que el diálogo iba a plantearse las prioridades en lo que la gente había votado: incremento de la pobreza, inseguridad, problemas de educación, problemas de salud, producción en la República, generación de puestos de trabajo genuinos. Pero no, el gobierno fijó como prioridad en la agenda la reforma política, y hacia ahí teníamos que orientar el diálogo. Ahora yo le pregunto hoy, ¿qué prioridad es esta y cuál es el diálogo? ¿Cuál es el diálogo que se dio para realmente reformar o tener una nueva ley de partidos políticos en la Argentina? Desgraciadamente los pueblos que crecen son los que dialogan.
Y en el caso nuestro no dialogamos. Nosotros somos un pueblo que no existe debate, que no se pueden debatir ideas. Entonces, lógicamente, no podemos ponernos a la altura de las naciones, de las repúblicas que tanto gobierno como oposición saben que esto se tiene que dar en un debate profundo, donde las ideas de la mayoría pueden congeniar también con las de la minoría. Pero bueno, eso es lo que no está ocurriendo en la Argentina. Y la sensación que todos tenemos es que cada vez vivimos en un sistema menos democrático. Estamos frente a un poder o a un gobierno que intenta dominar a la prensa, pasa por encima la división de poderes, el federalismo y los controles institucionales, y lo único que le falta es avanzar ya sobre las libertades individuales, que bueno, ya sería triste para todos nosotros. Yo creo que estamos en presencia de un gobierno a que palabras como consenso, pluralismo, democracia, equidad, justicia, existen solo en el discurso, después en la práctica absolutamente al revés de lo que realmente se dice en el discurso. Y la verdad que nosotros deberíamos actuar como cámara revisora. Pero bueno, volvemos a convertirnos en una escribanía. No podemos cambiar una coma, no se puede dar debate, no hay posibilidades de que realmente se tomen elementos que desde la oposición vienen para sumar y no para obstruir, al contrario, siempre hemos tratado de colaborar. Si es justamente el Ejecutivo quien nos va a imponer el funcionamiento del Congreso, estamos en presencia de un claro avasallamiento del Poder Legislativo, lo cual no es bueno o es un gran ataque para la República. Algunos dijeron, y me hago cargo de lo que voy a decir, algunos dijeron que esta es una ley que nace muerta. Yo tengo otra sensación, yo creo que esto se trata de una ley que es el producto concebido de una violación. Este es un producto concebido de una violación. ¿Y por qué digo esto? Porque no se está respetando lo que votó la sociedad el 28 de junio. De este lado estamos los que logramos entre todos el 70%. Entonces, me parece que, más allá de una imposición, más allá de una ley que nace muerta, creo que es producto de una violación verdaderamente. Presidenta, los radicales no vamos a votar positivamente esta ley. A lo que ya dije, también agreguémosle otras situaciones que son complejas. Candidaturas testimoniales. Acá no se dice nada. Usted hacía referencia recién muy bien a lo de la señora Nacha Guevara, pero sumémosle todo el resto. El propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, que si uno es bueno puede decir, bueno, podemos definirla como una burla a la sociedad, pero en definitiva son una estafa al electorado. Porque esto es estafar a la gente, esto es poner un candidato que después tranquilamente o livianamente dice, no, la responsabilidad mía pasa por seguir ocupando el cargo que estoy ocupando, y lo va a suplantar a alguien que realmente no sabemos ni quién es, a lo mejor la sociedad no votó por esos candidatos. Y ahí voy al otro aspecto que es fundamental, las listas sábanas. La lista sábana, la verdad, acá se ha hablado, yo hace 6 años que estoy acá, escucho de las listas sábanas, del oficialismo lo escucho, que hay que terminar con las listas sábanas, pues no vamos a terminar. Entonces, claro, candidatura testimonial, se baja el testimonial y se queda siendo gobernador y sube aquel que seguramente si se hubiera sometido a la elección como primer candidato, capaz que no lo vota ni la familia. Entonces estas son las cosas que tenemos que cambiar en la Argentina. También quiero decirle que desde el radicalismo siempre hemos sido propositivos, digamos, siempre hemos tenido propuestas. Le enumero algunas. Reemplazo de la lista sábana por boleta única. Algo que no solamente tiene que ser posible, sino que es necesario que lo hagamos. Autoridad electoral independiente para asegurar la plena igualdad de oportunidades. Esto es fundamental, que nosotros le demos igualdad de oportunidades a todos. ¿Quiénes somos nosotros para decir este sí y este no? Respeto a la vida de los partidos políticos, con incentivos para la participación ciudadana. Parece que ahora son demonios los partidos políticos. Yo, la verdad, será por militancia, será por pertenencia. Si nosotros no reforzamos la figura de los partidos políticos, vamos a tener una nación